Despierta con las voces que hacen noticia. Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 29 minutos y vamos a ir de inmediato a nuestra entrevista. Se está recién sentando, pero ha llegado puntualmente el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, un placer tenerlo acá con nosotros nuevamente. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Muy buenos días, ministro. Gracias por estar acá. Yo sé que todo el mundo le agradece eso porque él se levanta temprano y le gusta que sea presencial. Sí. Él privilegia eso y nosotros en la radio además lo agradecemos muchísimo. Ministro, su cartera ha tenido varios temas sobre la mesa y con mucha discusión, y usted mismo ha opinado, y quiero llevarlo rápidamente para después pasar a otros temas, a lo que está pasando en el Poder Judicial, sí. Fundamentalmente la Corte Suprema. Usted valoró que finalmente la Corte Suprema esta semana haya tomado la decisión de citar la Comisión de Ética. Usted dijo que el símbolo de lo que eso significaba, lo dijo en una radio amiga, era sumamente relevante. ¿Por qué? Cuando usted dice eso, ¿por qué? ¿Es porque tiene la percepción de que esto puede ser un golpe muy fuerte para la justicia en Chile, que se puede deslegitimar todo el tema de los audios, de los WhatsApp o del tráfico de influencia, esa sospecha? Primero, porque el Poder Judicial es una de las claves esenciales del sistema democrático. Por lo tanto, debilitarlo directamente o que se degrade su función es perjudicial para el funcionamiento institucional. ¿Pero por qué el Poder Judicial tenía por que...? Por una razón muy simple, porque es el mecanismo que tiene el propio Poder Judicial de generar mecanismos de autocontrol. Hay dos aspectos que son claves ahí: la independencia, y por lo tanto lo que busca la independencia es evitar la interferencia externa. Es una de las características de la independencia, no todas. Y la segunda, la inamovilidad. Y la tercera, sin que esto se entienda como un símil, ¿no? Pero hay un momento previo crítico donde el Poder Judicial actuó de modo similar, que esto dejó muchas heridas y que implicaron varias reformas, que fue lo que sucedió con el ministro Luis Correa Bullo, recuerdo. Que esto fue el año 2001, y que estuvo precedida de una acusación constitucional, que fue rechazada, pero que luego el Poder Judicial se vio en la obligación de abrir una comisión de ética que no estaba regulada. De hecho, eso generó un gran dolor en el Poder Judicial, y eso explica que el año 2007 se dictara un auto acordado en este sentido. Es un mecanismo de revisión de los pares. Entonces, no es una situación cómoda para la Corte. Es una situación bien difícil, pero tomar esa decisión es, en algún sentido, manifestación de rendición de cuentas también a la ciudadanía. Y lo tercero es que los jueces son más bien parcos y acotados en sus declaraciones. La presidencia del presidente Blanco es particularmente evidente en eso, incluso la ministra Melo, que fue designada recientemente vocera. Entonces, yo destaqué el simbolismo no solo por la declaración, sino que además la forma en que se expuso a la ciudadanía como lo iba a hacer, que claro, fue pero es que en la sala del Pleno, con todos los ministros detrás. Pero recordemos, ministro, que esto viene precedido, ocupando su propia palabra, de días anteriores donde en un pleno extraordinario la Corte Suprema había decidido no llamar y no citar a la Comisión de Ética. En votación dividida. En votación dividida, pero por eso digo, porque de aquí se ha hablado de un golpe blanco. No, así que yo sé que... ¿Usted sabe qué? Yo sé que hay veces que la crónica permite como especular cosas. Miren, a mí no me corresponde explicar las estrategias del Pleno, pero como yo lo veo, además yo tengo dos posiciones, porque en general yo, en mi vida previa, yo he venido estudiando siempre la trayectoria de la Corte. La facultad de convocar a la Comisión de Ética, de acuerdo a la actual regulación, lo pueden hacer 2 miembros del Pleno, o lo puede hacer el propio presidente de la Corte. Y lo que había hecho el ministro Blanco la semana anterior era haberlo llevado al Pleno. Sí. El Pleno tuvo votación dividida. El día lunes, en el Pleno regular, el ministro Blanco decidió convocarla a él directamente. Ministro Cordero, yo me preguntaba cuando el tema es árido, pero es extremadamente importante. Entonces, cuando estamos hablando de un poder del Estado tan relevante, uno dice, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces, cuando aparecen los casos, estos 2 casos que nos llevan a este debate, si es que hay un problema en los nombramientos en el máximo tribunal, ¿estamos ante eso? Es decir, acabamos de darnos cuenta que parece que hay problemas para nombrar los magistrados de manera transparente en Chile, o acabamos de darnos cuenta que probablemente podría haber casos de corrupción en uno de los poderes más importantes del Estado. A ver, sobre el tema de nombramientos, es una discusión muy antigua entre nosotros. O sea, sí, larga.
la gente más joven que nos escucha probablemente considera La que es mayoría, efectivamente, claro. pero solo recordarles que este es un debate que lleva mucho tiempo y por qué para los especialistas este es un tema que se suele citar el precedente del 2014, porque el 2014 la Corte Suprema toma la decisión de decir este sistema hay que cambiarlo completamente. ¿Y por qué es tan relevante? Porque la Corte Suprema desde el retorno a la democracia se había resistido a eso. Entonces el cambio de la Corte fue bien significativo, un cambio que es consistente hasta el día de hoy, los dos procesos constitucionales tuvieron eso. Lo que hay en las revelaciones que se han hecho es no solo un tema de nombramiento, sino que comunicaciones impropias que existen entre jueces, pero también entre abogados y jueces. En algunos casos quiero, para que exista mucha claridad, hay menciones de jueces, no es que existan comunicaciones de esos jueces. Yo creo que también esto es conveniente para despejar la situación de esas personas porque pueden estar siendo aludidas indebidamente. Pero perdón. Usted mencionó... No, pero ministro, perdón. En el caso de la mención que se hace y que publica CIPER respecto a la pareja de la jueza... No, pero yo me estoy refiriendo a las comunicaciones de jueces. La mención del ministro Carroza, por ejemplo, es una mención indirecta. Perfecto. No está referida a... Y cuando usted se refiere... Porque hay varios jueces. Por eso, totalmente. Es un eufemismo cuando usted dice comunicaciones impropias, se refiere a lo que conocemos hasta aquí. ¿Por qué se lo pregunto? Porque lo que queda en el ambiente es que es probable que hayamos descubierto un posible ilícito, un caso de corrupción, un caso de tráfico de influencia. Y usted dice una comunicación impropia. Entonces, estamos discutiendo si es que esto fue feo, pero dentro del marco, por así decirlo, o estamos a puertas de algo que quizás podría ser mucho más grave. A ver, esto que usted califica eufemismo, no es un eufemismo, es una expresión bien precisa. No estoy ocupando... Y se lo quiero clarificar por lo siguiente. Porque creo que en el debate público se ha transformado en un aspecto bien común tratar de reducir todo esto a que es delito o no es delito. A lo mejor varias de esas comunicaciones no son delitos. Claro, ese no debiera ser el límite de... En el caso de un poder del Estado y en el vínculo que pueden existir con otros poderes del Estado, es grave que existan comunicaciones impropias. O sea, lo que quiero decirle con esto es que yo no necesito calificar de delito para decir que la situación es compleja. ¿Okay? Por eso utilicé otra palabra, que si era feo o no era feo, no, y eso puede que sea mucho más que eso. No, es que tenemos un problema estético. Un problema de fondo. Es un problema de fondo. Es de un problema manera de operar. Cómo se ejerce la función pública. Y por eso mi recomendación sería que cuando debatamos sobre esto, nos reduzcamos esta discusión si es delito o no es delito, porque de lo contrario, pareciera que si no es delito... Todo lo pueden hacer. Entonces, este tipo de comunicaciones son permitidas. Y yo creo que no son permitidas. Por eso la expresión no es un eufemismo, es bien precisa sobre este punto. Ese es el de este. Ministro Luis Cordero, ministro de Justicia, conversando aquí en Primera Pauta. De las conversaciones que hemos conocido, de las revelaciones, yo quiero hacer un punto ahí porque la ha dado a conocer un medio de comunicación periodístico, CIPER Chile, que se dedica al periodismo de investigación, si no, probablemente muchas de estas conversaciones no habrían salido a la luz y seguirían en esos espacios más bien de opacidad o de oscuridad que sabemos. Pero aquí hay varias formas. Está, por una parte, lo que usted dice, más allá de si es legal o no es legal, no achiquemos la discusión, es impropio que existan, ¿no es cierto?, comunicaciones internas que se ha develado en algunos chats. También tenemos algo que podría ser impropio cuando hay ministros como Mario Corresa que piden votos para nombrar a un notario. Eso ya no sé si... Claro, pero no hay un mensaje de él. No, claro. También tenemos la situación que vive la ministra Ángela Vivanco, en que su pareja, ¿no es cierto?, ofrece, no sé desde dónde ni con qué recursos, pero ofrece a otro juez un doctorado y que pudiera asumir la fiscalía que ocupa actualmente Javier Armendáriz. O sea, quiero decir que hay un repertorio de distintos casos donde no es solamente el tema de los nombramientos, sino de un funcionamiento, ministro. Claro, y eso es lo que yo, por eso me refería al funcionamiento del Poder Judicial. Y por eso, a propósito de la pregunta, no nos quedemos que este es un problema de nombramiento. Y lo segundo, que es simplemente nombramiento de... ¿Y qué es lo que usted lee cuando decimos este es un problema de funcionamiento? Que hay un conjunto de comunicaciones en aspectos ajenos a los jurisdiccionales que tienen incidencia en otras situaciones que dejan o pueden dejar a los jueces en una situación que pueda afectar su independencia para resolver asuntos posteriores. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza. Y por eso, cuando se dice esta cosa que puede ser media árida, hay que separar la función administrativa de la función jurisdiccional. En rigor se dice, esto tiene que ver con muchas cosas, la Corte Suprema no puede estar en la gestión de los recursos, la Corte Suprema no puede estar en la conformación de ternas ni quinas, porque es conveniente
no solo separar las aguas, sino que dedicarlos exclusivamente a la función jurisdiccional. Cuando usted las reúne, esto es un poco lo que está ampliamente descrito en la literatura, tiende a generar conflictos o generar condiciones de potenciales conflictos de intereses que son difíciles de administrar, que pueden comprometer la independencia, etcétera. Por eso es tan delicado. Y por eso va más allá si es delito o no es El delito. Poder Judicial está pasando, a su juicio, por uno de los momentos más delicados que usted recuerda, por eso de que usted además ha sido profesor y le ha seguido la... No, fíjese, Ya. yo creo que, de nuevo, para que como la gente que nos escucha es bien joven, el momento más delicado de la Corte es el retorno a la democracia, todos los 90, la situación de... A finales de los 90 tuvimos muchas acusaciones constitucionales contra jueces por comportamiento. El momento, yo creo, más difícil de la Corte fue la remoción de Luis Correa Bulo, porque una remoción de pares, la causal es mal comportamiento. Y a partir de eso la Corte aprendió mucho. Yo estos días citaba a quien fue una distinguida periodista de esta casa, que es Ana María Sangüesa, que yo creo que es de las periodistas que mejores perfiles ha desarrollado de la trayectoria de los ministros de la Corte. Tiene un gran perfil de Sergio Muñoz del 2015 y unas entrevistas del 2009 del ministro Juica, que si ustedes la leen hoy es como si estuvieran leyendo la semana pasada. Y es bien interesante, quienes tengan por ahí, está publicada en The Clinic, porque él hace justo esa evaluación del momento crítico de la Corte y cómo la Corte ha ido mejorando sus situaciones. A mí me parece que la reacción de la Corte Suprema este lunes demuestra en algún sentido la trayectoria del cúmulo de estos años. Los ministros que están en la Corte Suprema hoy son testigos directos de ese periodo más difícil de la Corte. Entonces, con todas sus particularidades y diferencias, han contribuido también a avanzar con medidas de transparencia al interior de la Corte. Ministro, el ministro Luis Cordero, el ministro de Justicia, está conversando con nosotros aquí en Primera Pauta. ¿Usted ve riesgo o hemos estado en un riesgo de una permeabilidad o derechamente que haya una penetración de la corrupción en el Poder Judicial cuando hemos conocido lo último? A ver, yo creo que tenemos el Poder Judicial, como toda institución, siempre está expuesto a este tipo de situaciones. Este primer conflicto público, o sea, hemos tenido en otros periodos tensiones particularmente por la intermediación de terceros, ¿no? Que lleva a otro tipo de política y nombramiento de algunos candidatos o candidatas a la Corte Suprema en el pasado que fracasaron porque se revelaron ese tipo de situaciones. Yo creo que este es un momento para fortalecer las políticas de transparencia. Pero no hay un riesgo mayor que antes, por ejemplo. Yo creo que la Corte, el haber tomado la decisión del día lunes, es una señal para lo que ha sucedido, pero también una medida de prevención para lo que pueda suceder. Esto es una investigación en curso, ¿eh? O sea, yo creo que también eso es relevante tener presente. Quería hacer una pregunta de otro tema. Yo sé que pronto tiene que irse y por lo mismo quería llevarlo a otra materia. ¿Qué le pareció cuando la directora del INDH, Consuelo Contreras, afirmó que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social, pero sí una generalización? Lo que pasa es que a mí me ha costado comprender esa declaración porque ¿Sí? yo... Explica que es diferente. Dice. Sí, lo que pasa es que es una discusión jurídica. La calificación sistemático, ¿no?, o generalizado es un requisito que impone el Tratado de la Corte Penal Internacional y la legislación chilena para la calificación de determinadas conductas como delitos de lesa humanidad. ¿Okay? Entonces, la calificación sistemática o generalizada, que es la que utiliza la ley y el tratado, tiene una connotación jurídica. ¿Okay? Creo que es importante hacer esa precisión. En el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sus actas, lo que señalan en mayo del 2022, es que por un lado se querellan contra los altos mandos de Carabineros por delitos, y es una votación unánime, yo estos días me di el trabajo de revisar el acta, contra los altos mandos por apremios ilegítimos y otros delitos, en el fondo, ¿no? Cuasi delito, homicidio, en fin. Pero hay otra discusión que tiene el Instituto, en mayo del 2022, seguida de esta, que es para interponer querellas de delitos de lesa humanidad. Y la decisión del Consejo fue que no había evidencia en ese momento para delitos de lesa humanidad, ¿no? Porque, entre otras cosas, el sistemático o generalizado tiene un requisito adicional para que sea esa calificación, y que corresponde a una política del Estado o de sus agentes, es lo que dice la legislación chilena. Y eso fue un debate en el Consejo, y la mayoría del Consejo decidió
O sea, todavía usted no comprende bien la fundamentación. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos cosas, porque luego yo he visto... Porque dice que cambió. El 2022 ella pensaba que eran sistemáticas y ahora dice que no. Ella la sistematización la asocia específicamente, al menos la explicación que da en la entrevista que da en CNN, que no hubo una coordinación de estamentos. Sí, está bien, pero yo me estoy refiriendo a los requisitos de la ley. Yo creo que si ella tiene un cambio de posición política es una cosa, pero desde el punto de vista jurídico, el Consejo tuvo una discusión, de hecho desechó esa acción. Ahora, todo esto, porque yo he visto luego las reacciones posteriores, no significa que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no hubiese calificado que los delitos que se cometieron hubieran sido violaciones de derechos humanos. Y por eso hago la distensión entre sistemática o generalizada como exigencia legal para esos delitos son o no son de lesa humanidad. Y ese es por eso esa discusión es relevante. No para negar que existieron violaciones de derechos humanos, sino que si esas violaciones a su vez tienen una calificación de lesa humanidad. Para entender esta discusión, porque claro, en lo técnico, en lo jurídico tiene una connotación que es la que usted está poniendo de relieve, ministro, pero también esto tiene una correlación política. Sí, porque... Y en esa correlación política lo que se ve entonces hoy día es que hay una persona que lideró un momento del INDH y que cambia de opinión. Y que para algunos sectores entonces porque no hubo violaciones a los derechos humanos y para otros porque hay un sector del Partido Comunista que está muy molesto también con este cambio de postura. Es en ese sentido que yo creo que ante la ciudadanía el rol del INDH tiene especial sentido. Tiene especial sentido y además... ¿Y usted está de acuerdo con este cambio de opinión de la directora del INDH? A ver, yo me quedo... En esto tengo sesgo disciplinar, ¿no? Yo me quedo con la discusión que existía en 2022, sobre todo porque la calificación de lesa humanidad no me parece que sea... Es una calificación jurídica que ha costado mucho construir. Que no hay que echarla abajo. Entonces, no es que echarla abajo, es que uno no puede llegar ni manosearla. Ya, pero aquí no se está manoseando. No, ¿sí? le digo desde el punto de vista como y por eso yo del uso al término. Quiero ser bien preciso. La expresión sistemático generalizada está asociada al delito de lesa humanidad. Pero eso no significa que no hubiesen existido violación de derechos humanos. Pero se usó la expresión, entonces sí, a lo mejor no correspondía. Lo que pasa es que luego... Pero a lo mejor no correspondía. Yo creo que en el debate, en un contexto álgido, creo que se utilizaron expresiones que eran completamente imprecisas desde el punto de vista jurídico. Pero Sergio Mico entonces tenía razón cuando él planteó pero su Sergio postura. Mico en su entrevista de ayer, que yo creo que es bien relevante, porque Sergio Mico da una entrevista ayer, porque además Sergio Mico yo creo que también, por una razón que me parece que es bastante razonable humanamente, ¿no? Él trata de defender su rol como presidente del Consejo, señalando explícitamente que sí existieron violaciones de los derechos humanos, y que además de eso explica por qué la querella a los altos mandos, que además la querella a los altos mandos es unánime, ojo, en el INDH. Okay, o sea que este reconocimiento de la directora del INDH no debiera vulnerar esa querella contra los altos mandos. Y yo por eso también a mí me gustaría, para ser justo, destacar la entrevista de Sergio Mico ayer, porque yo creo que Sergio Mico se dio cuenta que esto no implica retroceder en que no existieran violaciones de derechos humanos y él defiende la acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el caso de las querellas. Pero él la impulsó al 2022 y él no tenía problemas. Si es que a él no lo respaldaron porque era sistemático y él volvió a insistir en que no. Lo otro, lo que usted dice, lo que él dijo ayer, él reafirma lo que hizo el 2022. Está bien eso. Sí. Él mantiene su postura, no la cambia. Dice, el resto la cambia. Es que yo no estoy haciendo un juicio sobre Sergio Mico. Ya, es que, yo lo que estoy diciendo son las consecuencias que las declaraciones de Consuelo Contreras generan. Porque hay algunas personas que a partir de eso lo que tratan de decir es entonces no hubieron violaciones de los derechos humanos. No pasó nada. Y yo creo que ahí esas reacciones lo que hacen es aprovechar convenientemente por eso le digo, una controversia más bien política. Si esa declaración puede terminar vulnerando, debilitando la querella en curso respecto a los altos mandos. Yo creo que no sé si debilitando jurídicamente, porque al final que le corresponde decidir sobre esta calificación son los jueces, pero sí producir una confusión en la opinión pública. Tanto las declaraciones previas como esta, porque pareciera, y este es un tema, ¿no? Porque es relevante ser muy preciso en el lenguaje en materia de derechos humanos. Porque de lo contrario lo que hacemos es creer que derechos humanos es más bien una herramienta política y no un mecanismo de protección de los derechos de las personas.
Ministro Cordero. Sabemos que tenemos que liberarlo, así porque que lo vamos a liberar. Tiene otro compromiso. Si no lo dejaríamos aquí con corre. nosotros, pero tenemos un compromiso por liberarlo. Muchas gracias, No, por ministro favor. Luis Cordero. Un gusto, como siempre, Muy tenerlo buen aquí día. en Que Radio esté muy Pauta. bien. Un Usted placer. también. Gracias, Que le vaya ministro. muy bien y muy buen día. Cerrando junio también.